que hace Utradian para los miércoles de la salud o miércoles sindicales. Estamos en el número 9, el evento número 9 de este año 2022. Les habla el presidente de Utradian. Hoy vamos a tratar de hacer un diálogo. No vamos a hacer exposición magistral, sino vamos a tratar de hacer un diálogo sobre el tema de la negociación colectiva en el sector público y en la DIAN. Digamos que vamos a empezar un poco ubicando la negociación pública, en el caso nuestro de la DIAN. Realmente los primeros logros que obtuvimos aquí en la DIAN fueron a punta de movilizaciones. No teníamos una reglamentación clara sobre la negociación colectiva en el sector público y Colombia se demoró muchos años en ratificar los convenios de la OIT que corresponden a este tema, que es son los convenios precisamente que garantizan este proceso en la negociación del sector público. Porque en términos generales, desde un comienzo y en los países que son verdaderamente democráticos, pues la negociación en el sector público está desde hace muchos años, desde los convenios 89 y 91 y 98, perdón. Sin embargo, nosotros tuvimos que esperar hasta el convenio 151 y 154, sobre todo el 151 que se refería al sector público y el 154 que clarifican la negociación para todo el mundo. Eso nos sucedió en los países en los cuales la democracia está más limitada y tuvo que salir una norma que explícitamente lo dijera dentro de la OIT, dentro de los convenios de la OIT, que dijera, mira, ustedes deben negociar en el Estado. Entonces llegamos atrasito. Y después de eso, pues vino la demora del gobierno para reglamentarlo. Entonces, cuando fundamos el sindicalismo aquí en la DIAN, pues teníamos los derechos garantizados por la Constitución, pero eso no era claro, pues para estos gobiernos que ustedes saben que no les gusta negociar con los trabajadores y que quieren todo impuesto, y más con las características de nuestro Estado, que es un Estado profundamente autoritario. Eh, entonces, en un principio, fueron las movilizaciones, fueron las luchas. Sin embargo, ahí entró el tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y este tratado tuvo múltiples dificultades para que lo firmara el gobierno de Obama. Estábamos en un gobierno que se llamaba el de la seguridad democrática, pero era el de la inseguridad para la gente porque había muchos líderes asesinados, había mucha persecución a organizaciones sindicales, los sectores populares no tenían ninguna expresión en el gobierno. Y en esa medida hubo una presión internacional, además de las luchas internas que estábamos librando por garantizar la negociación colectiva. Se dio una presión internacional liderada desde el movimiento sindical mundial, fundamentalmente en el caso de los Estados Unidos, del sindicalismo norteamericano, eh, y, y en ese contexto el gobierno de Obama fue presionando eh, al gobierno del innombrable y lo obligó a hacer algunos cambios, pero a pesar de eso, esos cambios que hizo no garantizaron la negociación en el sector público. Emitieron una reglamentación en la cual la negociación la equiparaban al derecho de petición. Y tampoco resolvieron todos los planteamientos que le hicieron desde los Estados Unidos, por lo tanto ese gobierno terminó sin que les firmaran el TLC, eh, y a pesar de que el gobierno estaba deseoso, pero aquí, pues ante la situación de derechos humanos, pues no podían hacer eso. Llegado el siguiente gobierno, entonces vino el acuerdo Obama-Santos, y en ese acuerdo se incluyeron los aspectos laborales del Tratado de Libre Comercio,
Y ahí el gobierno nacional se comprometió con una serie de puntos y una serie de garantías para los trabajadores colombianos, dentro de los que estaba pues la negociación en el sector público. Esto permitió la firma de dicho tratado. Nosotros nunca compartimos este tratado en esas condiciones porque las asimetrías son muy grandes y, y la realidad pues, la tenemos hoy, con esta inflación tan terrible y, por ejemplo, el precio de los alimentos disparados, nuestra agricultura en crisis. Pues hemos tenido un proceso de desindustrialización realmente, y eso pues unido al desempleo. Sin embargo, pues sí reivindicamos ese logro, digamos, laboral en ese tratado. Incluso tenemos un texto que lo hemos repartido a nuestros afiliados. Vamos a ver si conseguimos algunos más para repartirlo a los nuevos afiliados, para que conozcan ese texto que se llama precisamente Aspectos Laborales del TLC. Y en ese contexto empezamos la negociación, o sea, la primera reglamentación fue en el año 2012 y la primera negociación se dio en el año 2013. Durante el primer gobierno de Santos, pues hubo acuerdos importantes. Sin embargo, durante el segundo gobierno los acuerdos fueron incumplidos. En el caso de la ejemplo, el tema de la ampliación de planta viene desde antes. Los primeros acuerdos de ampliación de planta los logramos en medio de la lucha y la consigna era que eran 10.000 funcionarios para el año 2010. Estamos en el 2022 y tenemos 11.800. Entonces, fíjense que el incumplimiento ha sido bárbaro. En la primera parte del gobierno de Santos, cuando se dio la primera negociación, hubo un primer estudio, hubo un estudio de ampliación de planta. Cuando llegó el primer director del gobierno de Santos, él creía que esto había que reducirle personal. Y además se dio una situación bien de financiamiento de la DIAN y ahí calaron alrededor de 1.000 compañeros, fueron expulsados de la DIAN. A pesar de la lucha que nosotros libramos, no pudimos garantizar que todo el mundo quedara. Pero después este director se dio cuenta, rápidamente se dio cuenta que se necesitaba personal. Pero como no están comprometidos con la carrera, entonces creó dos plantas temporales. Y curiosamente creó una planta temporal con recursos de inversión, que eso sí, eso es una locura. O sea, una planta temporal con recursos de inversión, cuando precisamente las plantas temporales se crean es porque a veces hay problemas con los recursos de inversión, entonces tienen recursos de funcionamiento, pero aquí la sacaron del estadio. Aquí tuvimos una planta temporal con recursos de inversión. Y ahí, bueno, se fueron dando toda una serie de discusiones. Logramos la formalización de esa planta temporal. Esas dos plantas temporales después ingresaron ambas al sistema de las plantas definitivas. Y paré de contar, porque después no ha habido ampliación de planta, después llegó el director Rojas y entonces el tipo ya se opuso. Dijo que no, que él primero llenaría las vacantes, que él no ampliaba la planta, que él llenaba las vacantes, tampoco quiso citar a concursos. Entonces él al final dijo, no, pues yo me comprometo con otro estudio. Y entonces de ahí surge el estudio del año 2018, que fija 6.000 nuevos cargos, que debería culminar este año con los 6.000 nuevos cargos y tampoco lo tenemos. Y ya en ese gobierno, cuando llegó este gobierno, el nuevo director dijo que aquí no se necesitaba más gente. Y entonces que con la modernización, que con los sistemas y con todo eso que iba a entrar, que para qué gente.
Y entonces no entendió que los sistemas lo que producen es más información. Y que en la medida en que hay más información, pues se necesita mucho más gente para que analice esa información, la procese, para desarrollar los procesos de fiscalización, los procesos de cobranza, de control aduanero. Pero él no quiso. Y entonces nuevamente quedó congelado el proceso. Sin embargo, todas esas vacantes que nosotros veníamos presionando, ahí sí ejecutaron los nombramientos. eh, y entonces hay que tener en cuenta que todos estos últimos nombramientos, desde Rojas hasta el día de hoy, han sido producto de nuestra lucha, compañeros. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la discrecionalidad de nombrar a nadie, la tienen los directivos. Entonces ellos lo que han hecho es valerse de nuestra lucha para ejercer la discrecionalidad nombrando gente y para hacerse mostrar como los héroes de esos nombramientos y no reconocer que esos nombramientos son productos de nuestra lucha, porque aquí tengamos la planta que este país necesita, que la entidad necesita. Y entonces, en esta situación con el anterior director, pues nuevamente echamos para atrás. Nosotros incluso traíamos del periodo anterior, traíamos que se habían levantado los límites que establecía el presupuesto en el crecimiento del presupuesto de la entidad. Todo eso fue levantado en el caso nuestro. Teníamos todas las posibilidades y cuando llegó este gobierno, a pesar de que el gobierno anterior lo que hizo fue hacer el estudio y mandarlo, este fue un día allá y le dijeron que no. Y apenas le dijeron que no, vino y nos dijo, no, pero no hizo ninguna gestión. Y entonces este gobierno ya llegó con otro plan. Dijo, no, pues aquí lo que vamos a hacer es que hay una cantidad de entidades que tienen plantas de personal que se pagan por las vías del funcionamiento, de la inversión, perdón, y no por funcionamiento. Vamos a normalizar eso, porque llevamos muchos años con esas plantas, sobre todo de contratos de prestación de servicios, y vamos a mantenernos de esa manera. Entonces lo que vamos a hacer es que reconocer que esos dineros de inversión en última se convirtieron en dineros de funcionamiento porque siempre están presentes en las entidades y entonces comenzaron a pasar las órdenes de prestación de servicios para cargos de carrera. Eso fue lo que hicieron o lo que han hecho en algunas de las entidades. En el caso nuestro no es así, porque nosotros no tenemos eso, pero nosotros sí teníamos los acuerdos, entonces los llevamos a la mesa nacional, allá se comprometieron con la ampliación de la planta de la DIAN, se comprometieron con que la prima fuera factor salarial, porque ese fue el otro conejo que nos hicieron, que nos hizo el director Rojas en su segundo, digamos, sí, en su segundo gobierno en la DIAN y en el segundo gobierno de Santos, y es que el acuerdo que teníamos era que todos estos incentivos y todas estas primas fueran salario, porque además no solo es un acuerdo con los sindicatos, sino también fue un requisito que le pusieron a Colombia para ingresar a la OCDE. A Colombia le pusieron unos requisitos para ingresar a la OCDE, dentro de los cuales en la DIAN debía tener todos los salarios de todo lo que uno recibe por concepto de los pagos de su trabajo deben ser salario. Y aquí tenemos, por ejemplo, estas primas que ni siquiera son factor salarial. Y en ese contexto también de la OCDE está el número de personas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón está el número de personas? Porque resulta que las entidades a nivel internacional, las entidades similares a nosotros, las entidades como la DIAN, son entidades que tienen mucho más personal que el que nosotros tenemos. ¿Sí? Son entidades en las cuales la atención a los usuarios es, mire, voy a ponerle un ejemplo. Estos son datos antiguos, pero nos sirven, ¿sí? En el Reino Unido, ¿no? La relación entre habitantes y funcionarios. Entonces, cada funcionario atiende 1.176 habitantes en el Reino Unido. En España, cada funcionario atiende 2.081 habitantes. En Argentina,
cada uno de nosotros atiende 2.462. En Estados Unidos, cada uno de nosotros atiende 3.635. En Chile, cada uno atiende 4.186. En México, cada uno atiende 4.651. Y en Colombia, cada uno de nosotros atiende 9.215. O sea que nosotros la sacamos del estadio, porque somos los que tenemos más carga y de los países que tienen más carga por personal en el mundo entero. Y estamos hablando de países que tienen sistemas mucho más avanzados que los nuestros, pues como el Reino Unido, Suecia. Suecia, por ejemplo, son 1.214, Nueva Zelanda 1.302, Australia 1.323. Son países que tienen mucho más avanzados los sistemas que nosotros. Y fíjese que el número de usuarios que tienen es mucho menor. Porque es que los sistemas son sistemas de información, no son robots. Eso fue lo que en eso se equivocó el anterior director. Y entonces ahora llegamos nosotros a este proceso. Y bueno, este director ha dicho, bueno, vamos a trabajar planta temporal. Es una planta que está por 2 años. Es una planta que nos va a resolver el problema actual. Pero nosotros, ¿qué le estamos diciendo? Mire, señor director, o lo que se plantea en la mesa, nosotros necesitamos que esa sea la cuota inicial para el cumplimiento del acuerdo de ampliación de planta. Y que esta planta temporal sea la definitiva. Y que aprovechemos esta negociación para salir con una planta definitiva. Nosotros tenemos recursos de la lucha contra la evasión y el contrabando, que están por allá más o menos desde el año 95, 96, y que son constantes para la DIAN, son permanentes, y con el actual plan de desarrollo perfectamente pueden ser utilizados esos recursos para desarrollar una planta permanente, y estamos en eso. Ese es, digamos, en términos generales, ese es el tema de discusión alrededor del tema de la planta y alrededor un poco de la explicación general de cómo ha sido el contexto de la negociación colectiva, cuáles han sido nuestros puntos más álgidos y cómo la negociación colectiva ha sido un factor muy importante porque año a año la administración se ve obligada a reunirse con las organizaciones sindicales a resolver los pliegos. Por ejemplo, todo el tema de incremento salarial. A partir precisamente del año 2013 hemos podido negociar el incremento salarial. Yo recuerdo antes de 2013, precisamente en el gobierno del innombrable, en un momento dado llegamos a la negociación colectiva, supuestamente había una reunión para negociar, y la viceministra se paró adelante y dijo, mire, el incremento va a ser tanto, y se paró y se fue. Eso fue lo que hizo. Eso fue una reunión en el Ministerio del Trabajo, estábamos los representantes de las confederaciones y las centrales. Yo estaba con el equipo de la CGT, y eso fue lo que hizo esa señora. Entró, dio el dato y se fue. Ahora ya no pueden hacer eso. Ahora hemos negociado, ¿sí? Y esa negociación pues ha tenido frutos año a año, que han contribuido en una mejora de la condición salarial de todos los empleados públicos, porque realmente de esa negociación surge el incremento salarial para más de 1 millón de empleados públicos. No solo para los de la DIAN, es para más de 1 millón de empleados públicos. Esa es la importancia precisamente de esa negociación. Y bueno, indudablemente que en ese contexto ha surgido toda una reglamentación que la hemos venido construyendo también con la participación de las organizaciones sindicales. Hablo de las confederaciones y centrales con el apoyo del doctor Villegas, Jairo Villegas, y en la negociación con el Estado. Y todavía hay aspectos, por ejemplo, de los convenios internacionales del trabajo que no quieren cumplir. Por ejemplo, el gobierno dice que no se somete a tribunal de arbitramiento, que porque ahí estaría sometiendo la soberanía del Estado, dicen estos. Sin embargo, ustedes leen el TLC
Y las disputas en los TLC, todas se definen a través de tribunales de arbitramiento. Entonces, esto es un argumento falaz el que está dando el gobierno. Y entonces ese ha sido uno de los problemas, porque cuando el gobierno dice no, ahí nos quedamos. Entonces toca movernos, toca seguir haciendo el lobby, buscar la movilización, hacer la presión, pero, pero en la medida en que nos han quitado esa parte del tribunal de arbitramiento, y esa es una de las tareas que seguimos haciendo precisamente para buscar una nueva reglamentación. Bueno, como esto va a ser es participativo, realmente esto no es una cosa aquí donde yo me voy a poner a echar una carreta todo el tiempo. Aquí tenemos un compañero que conoce el tema de la reglamentación, y ahí me gustaría preguntarle a nuestro compañero Oscar Vega, que nos haga, digamos, como un resumen, una lectura, una apreciación muy general sobre el decreto 160, que es el que reglamenta la negociación en el sector público, y que nos dé pues algunas claves un poco para que lo entendamos nosotros, porque precisamente este decreto se ha construido a pulso, entre todos lo hemos construido acá y bueno, ya hay incluso una cantidad ahora de jurisprudencia de la Corte Constitucional, hay conceptos de la función pública, hay toda una serie de interpretaciones en esta producción jurídica que nosotros hemos hecho a partir de la negociación colectiva. Es un decreto muy sencillo, pero ha producido toda una serie de debates que son muy importantes. Incluso a nosotros nos burlaron la negociación del año pasado, ¿sí? En una interpretación que no compartimos, ¿sí? Porque ganamos una tutela, y cuando uno gana una tutela es porque le están violando un derecho, porque la tutela protege derechos fundamentales. Entonces, bueno, a pesar de eso, pues ahí seguimos en el proceso. Pero fíjense ustedes, compañeros, esas dificultades que tenemos para negociar. Entonces me gustaría que Oscar nos hiciera como una apreciación de, del decreto 160, que nos diga qué es lo que considera más importante de este decreto. Y bueno, yo creo que ahí podemos hacer no tanto la lectura del texto, sino como la interpretación de ese proceso. Entonces me gustaría darle la palabra a Oscar para que nos hablara al respecto. Buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, sí, le estamos escuchando bien. Bueno, hablamos del decreto 160 del año 2014, ¿no? Por el cual se reglamenta la ley 411 del 97. Esta ley aprobó el convenio 151 de la OIT en lo relativo a procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de los empleados públicos. Acuérdense, sí, como decía Tulio. Antes del decreto 160 del 2014, teníamos el decreto 1092 del 2012. En la DIAN como tal empezamos pues, a negociar formalmente con base en esto porque antes se efectuaban sin necesidad de pliego, sino como a través de derechos de petición y movilizaciones, era que se adelantaban las movilizaciones como tal de negociación. Eh, ¿Qué es importante? En este decreto se regula el procedimiento para la negociación y pues lo trae solamente a unos temas, a las condiciones de empleo entre las entidades públicas competentes y las organizaciones sindicales. Eh, Trae también a quién se aplica y a quién no se aplica, digamos, este decreto, ¿no? A los empleados públicos se aplica a todos los empleados públicos de las entidades y organismos del sector público y trae unas excepciones, ¿no? No se aplica a los empleados públicos que desempeñen empleos de alto nivel político, jerárquico, directivo, cuyas funciones comporten atribuciones del gobierno, representación, autoridad o de conducción institucional cuyo ejercicio implica adopción de políticas públicas. Altos directivos no se aplica, digamos, esta negociación. A los trabajadores oficiales, a los servidores de elección popular o directivos elegidos por el Congreso o corporaciones territoriales. Y tampoco se aplica
al personal uniformado de las fuerzas militares de la Policía Nacional. Entonces, a ellos no se les aplica, por lo general se aplica a todas las entidades y organismos del sector público, menos a estos que acabo de mencionar. Eh, ¿qué, qué, qué negociamos como tal? Nosotros negociamos, como dice acá, qué son digamos, las materias de negociación? Las condiciones de empleo y las relaciones entre las entidades y las autoridades públicas competentes y las organizaciones sindicales de empleados públicos para la concertación de condiciones de empleo. También trae que no es objeto de negociación. Y dice, no son objeto de negociación, están excluidas las siguientes materias: estructura del Estado y la estructura orgánica y la interna de las entidades y los organismos, las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado, el mérito como esencia y fundamento de las carreras especiales y de la carrera administrativa general y el sistema y sistemas específicos, la atribución disciplinaria de las autoridades públicas, la potestad subordinante de la autoridad pública en la relación legal y reglamentaria. Y trae que de materia salarial podrá haber negociación y concertación, consultando las posibilidades fiscales y presupuestales. Sin perjuicio de lo anterior, en nivel territorial se respetarán los límites que fije el gobierno nacional. En materia prestacional, las entidades no tienen facultad para negociar y concertar, toda vez que el mando constitucional y legal, la única autoridad competente para regular esta materia es el presidente de la República. ¿Quiénes son las partes de la negociación? Que es importantísimo, como decía Tulio. Aquí las partes de la negociación, una, son las entidades y las autoridades públicas competentes según la distribución de la Constitución y legal. En este caso sería la DIAN. Y la otra son las organizaciones sindicales, una o varias. Para este caso y este año componen la mesa de negociación la DIAN y 16 organizaciones sindicales que actualmente coexisten en la entidad. O sea, aquí sí son dos partes, un 50% la DIAN y el otro 50% las organizaciones sindicales. De ahí la crítica que llamamos nosotros al año 2020, la negociación del 2020, porque la administración en su momento firmaba acuerdos sindicales con cualquiera de las organizaciones sindicales que estuviera dispuesto, y lo delicado de esos acuerdos es que vinculan a todos los funcionarios de la entidad. Y tenemos que tener en cuenta, perdón la redundancia, es que el 50% es la DIAN y el otro 50% somos nosotros. Por eso esta solución la trae hasta el mismo decreto, sino que ellos no la habían querido entender, porque aquí, según el mismo decreto, que es importantísimo, ¿cómo participamos nosotros en la mesa de negociación? Podemos llegar a un acuerdo en virtud del cual, por decir, de las 10 organizaciones sindicales, tendrá representación uno de cada organización sindical, y podría ser, si llegamos a ese acuerdo, digamos, para tomar la decisión sería que cada uno, si llegamos al acuerdo, cada una de las 16 organizaciones sindicales pudiera tener, digamos, el voto, y la mayoría ahí se tomaría la decisión. Pero si no se llega a un acuerdo, ¿cómo se toman las decisiones? Por el número de afiliados que tenga cada organización sindical, certificada por el secretario y el tesorero de cada organización sindical. De ahí que solo hasta este año, y eso que con mucha pelea en la sesión que se realizó el 15 de marzo del 2022, algunas organizaciones sindicales todavía peleaban el tema sobre la que ellos, pues digamos, en este país existe una democracia. Lo mismo aplica para las organizaciones sindicales. Acá hay una democracia sindical en virtud de la cual se respetan las minorías, pero también pues tienen cabida las mayorías, y el que más afiliados tiene, pues es el que más votos tiene. Entonces, sobre este punto, primero que todo, pues hubo unas tutelas en el año 2017, se empezó a pronunciar, a efectuar conceptos, hubieron unas tutelas en el marco de la Mesa Nacional. Posteriormente, en el año 2021, en el mes de abril, se le solicitó un concepto a la Sala Civil del Consejo de Estado, y sacaron un concepto regulando también el tema de la proporcionalidad,
y a finales en el año 2021, más o menos en el mes de agosto, salió un pronunciamiento del Consejo de Estado donde claramente reglamenta la participación de las organizaciones sindicales tal y como lo establece el decreto 160 del 2014. Él mismo lo dice, vea. El numeral primero del artículo noveno dice grado de representatividad sindical y conformación de la comisión negociadora. Dice, en caso de que concurran a la negociación varias organizaciones sindicales de empleados públicos, estas en ejercicio de su autonomía sindical determinarán el número de integrantes de la comisión negociadora y su distribución entre los distintos sindicatos. Era el ejemplo que les ponía, que el primero que digamos un representante por parte de las 16, pero en el evento en que no haya acuerdo para la distribución de los representantes ante la mesa de negociación, esta debe ser objetiva y proporcional al número de afiliados con derecho a pago de su cuota sindical depositada en el banco conforme a los artículos 393 y 396 del Código Sustantivo del Trabajo y según certificación del tesorero y del secretario. Afortunadamente, pues este año cuando se fue a radicar el pliego de peticiones, se tomó la precaución de que esa partecita quedara incluida en el oficio del que se radicó y eso, digamos, fue lo que no entorpeció la mesa, porque en el año pasado, en el 2020, nosotros no estuvimos de acuerdo con la representatividad, pero la administración y las organizaciones sindicales que tenían adeptos a ella, pues se arrodillaron y firmaron unos acuerdos, un acuerdo más que todo, el del 2020 sobre la ampliación de planta, nefasto para nosotros. Pero ya en la radicación del año 2022, entonces se dejó ahí claramente establecido y la partecita dice, habrá acuerdo para cada sindicato que cuente con 2 voceros por sesión. Sin embargo, no hay acuerdo en relación con el ejercicio de la representación establecida para la toma de decisiones en los casos que no haya unanimidad. Entonces, en este caso sí fue bueno porque pues ya con eso, aunque algunos lo pelearon, pues ya tuvieron que someterse al grado de, digamos, a la representatividad que no hemos llegado, pues en primera instancia vamos a tratar de buscar un consenso, pero si no hay consenso, pues se tomará de acuerdo a los afiliados que tenga cada organización sindical. ¿Qué más es importante? Debe haber es una sola mesa de negociación y es un pliego unificado. De ahí que nosotros veníamos haciendo el ejercicio desde el mes de enero, inclusive ahí colaboró mucho la administración a través de la doctora Delmira para que efectuáramos unas reuniones tendientes a unificar todas las peticiones en un solo pliego. Aunque alguna organización se salió de ahí porque pues nosotros hacemos el pliego y ese pliego se somete a consideración de nuestras asambleas y nuestras asambleas son las que los aprueban y nombran los negociadores para representarlos en la mesa. Eh, entonces, hubo unas que se salieron de ahí y por eso tocó hacer un alcance, pero pues se solucionó el problema, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ya habíamos dicho, es una sola mesa de negociación. Es importante también, ¿y cuál es el problema que hemos tenido? Que una vez firmado un acuerdo, no se pueden solicitar nuevas solicitudes durante la vigencia de este mismo acuerdo. No podemos, digamos, en este caso, en el año 2018 ya firmamos un acuerdo, que era la ampliación de planta en 6.211 cargos. Y en el año 2020 vienen y firman un nuevo acuerdo. No estaba la administración facultada para firmar ese nuevo acuerdo, por cuanto teníamos ya un acuerdo suscrito con la administración y no se había cumplido, estaba en la vigencia del mismo. Eh, el tiempo que dura la negociación, después de iniciada, dura 20 días hábiles prorrogables de mutuo acuerdo por 20 días más. Esos son los términos que durante la negociación, todos los afiliados a la organización sindical tenemos fuero. Usamos de fuero por estar participando, digamos, en la mesa de negociación. Todos los empleados, tanto los directivos como los afiliados, durante el tiempo que duró la negociación, estamos con fuero. Entonces, digamos, esos son los, digamos, los temas
pues que considero, aunque hay más, en el decreto 160 se pueden consultar. Han sido objeto de varios pronunciamientos, como ya les decía, sobre conceptos de la Sala Civil del Consejo de Estado, y el Consejo de Estado ya se ha pronunciado varias demandas que le han efectuado al decreto 160 y se ha pronunciado importante sobre el tema de la representatividad, de la democracia sindical y de estos trabajos pendientes que se tienen que, previos que se tienen que hacer antes de llegar a la mesa de negociación. Entonces, pues digamos eso, a grosso modo, hablaríamos de lo más importante del decreto 160. No sé si me habrá quedado algo por fuera, Tulio. No, está bien, Oscar, bien, listo. Yo creo que me parece que ubicó los aspectos centrales. Estamos hablando de la negociación del sector público, en el nivel central del Estado y en el nivel descentralizado. Aquí no entran los empleados oficiales, aquí no entra el sector privado. Eso es muy importante, porque prácticamente lo que se logró es la primera negociación de rama en Colombia con todas sus características. Pues fíjese, la importancia, por ejemplo, de la Mesa Nacional es eso, ¿sí? Porque es la rama, toda la rama de los empleados públicos, los que estamos en un momento dado planteando una negociación al gobierno nacional sobre los temas gruesos del Estado en cuanto a las condiciones de empleo. ¿Y qué es la condición de empleo? Pues todo lo que tiene que ver realmente con la normatividad que rige en nuestra relación legal y reglamentaria. Por ejemplo, hemos tenido casos en la Mesa Nacional que han llegado compañeros que son empleados oficiales a presentar su pliego. No, no, eso es otra instancia. La negociación de los empleados oficiales es similar a la negociación del sector privado. Nosotros de todas maneras tenemos unos límites, precisamente porque se trata de Estado. No tenemos una negociación plenamente garantizada. Y eso ha sido una discusión, incluso fue objeto de demandas. Pero pues esas demandas no calaron porque nosotros estamos ubicados precisamente dentro de un contexto, dentro de unas relaciones especiales que son las legales y reglamentarias. ¿Sí? Sobre los actores, pues ¿quiénes? Pues las organizaciones sindicales. Pero las organizaciones sindicales a partir del 91 hay una libertad de organización sindical, lo que antes del 91 no existía. Antes del 91 prácticamente era obligatorio lo máximo un sindicato por entidad. Entonces, cuando había diferencias, pues lo que hacían era que expulsaban a unos y después de que los expulsaban, pues no podían hacer sindicalismo y los otros se quedaban ahí haciendo el sindicalismo. Ahora ya no. Ahora, digamos, hay unas mayores posibilidades, pero también se trata es de manejar estas libertades con responsabilidad también. Porque nosotros, los que hemos construido sindicalismo desde un comienzo, sabemos que esto ha sido difícil, que esto ha sido duro. Al principio ni siquiera teníamos permisos sindicales, nos teníamos que reunir, era fuera del horario de trabajo. Nos teníamos que reunir a los sábados o después de las 5 de la tarde. Y teníamos que desarrollar nuestras actividades de esa. Y después bueno, vino los permisos sindicales. Nosotros, Ultradian, siempre ha sido un poco hacia todo ese manejo de ese tema y siempre nos hemos resistido y hemos tratado de dar un ejemplo trabajando también en las dos actividades, porque lo sindical también es un trabajo, pero hemos buscado estar trabajando en las dos actividades, o sea, en el trabajo de la entidad y en el trabajo también sindical. Pero todos estas victorias que tenemos para después, pues con eso no arrancamos. Nosotros arrancamos con la dificultad, arrancamos con el esfuerzo, arrancamos con el compromiso, arrancamos con el interés de tener unas mejores condiciones y además de evitar el despotismo que en ese momento y que ustedes saben que cada rato vuelve en la entidad. Uno habla a veces con los jefes, cita una reunión y entonces lo atienden a uno muy bien, ¿sí? Sin embargo, después salen y regañan a los funcionarios, a los compañeros, a los empleados que nos han llamado a las organizaciones sindicales. Después van y los regañan, le dicen, ¿usted cómo se ocurre andar con esa gente? ¿Sí? Y los presionan. Y sin embargo, con a nosotros nos saludan de la mejor manera. Y nos ha pasado. En el gobierno anterior
dentro de esta entidad, me refiero al gobierno de la DIAN, porque estamos hablando también de este gobierno, pues prácticamente reinó el despotismo total y había era que plegarse a las decisiones que ellos tomaban. Y eso es inaceptable, porque nosotros lo hemos dicho siempre, nosotros no somos los amigos de las directivas, pero tampoco somos sus enemigos. Nosotros buscamos es una interlocución con las directivas. Y en eso tiene que haber un respeto mutuo, porque el sindicalismo no puede ser un apéndice de las directivas, como pretendieron y como lo hicieron en la anterior administración. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Y ahí la importancia del pliego unificado, porque hay gente que dice que prefiere el pliego solos. Hubo una de las demandas que presentaron precisamente era contra la unidad sindical, contra el pliego unificado. Y lógico, pues, ¿qué iba a decir el Consejo de Estado? Pues es que no puede ir en contra de la unidad de los trabajadores. Y la gestión que tiene que hacer la administración también para buscar la unificación de los pliegos y el acercamiento también es constitucional, que la está haciendo esta administración y que ha sido muy importante, porque la anterior administración lo que hacía era una gestión para romper la unidad sindical y para manipular unas organizaciones y enfrentar unas organizaciones con otras. Y entonces nunca hacía reuniones de todos, sino aparte con unos, aparte con otros y con una cantidad de misterios y todo un sistema de manipulación que implementó y encontró quienes le hicieron eco, que es lo más grave. Afortunadamente, ese momento pues ya pasó, estamos en otro instante, ¿sí? Porque claro, nosotros somos una parte. Y si esa parte, en este caso, por ejemplo, tiene 16 subpartes, pues tiene que haber alguna forma para que estas 16 subpartes logremos presentar un pliego unificado. Y ese ha sido un logro muy grande, compañeros, porque eh, se hizo la propuesta, se presentó y bueno, llegó a 100 puntos, que eso está larguísimo, pero no importa, lo importante es que logramos unificar a 16 organizaciones sindicales, que se nos salió una y al final logramos integrarla, pero pues son los gajes del oficio. ¿Que buscamos resolver todo por la vía del consenso? Pues claro, aquí el primer mecanismo es ponernos de acuerdo. El primer mecanismo es decir, bueno, de acuerdo a la propuesta que nos presente la entidad, y en este caso mañana la entidad nos va a presentar la primera propuesta de negociación, pues entonces nosotros colectivamente vamos a primero analizar cuál es nuestra posición al respecto. Primero todas las organizaciones. Y si logramos una posición de consenso, maravilloso. Ese es el objetivo. Pero si no logramos una posición de consenso, tiene que haber unos responsables. Porque aquí la administración anterior pretendió que proponía un acuerdo y si no estábamos de acuerdo con él, perdonen la redundancia, entonces firmaba con el que quisiera. Y entonces venga a ver quién me firma. Y así no es, porque al ser una parte, o hay consenso o lo define una mayoría. Anteriormente, ¿cómo se definía esa mayoría aquí en el caso de la DIAN? Se definía por organización sindical. Y fue una idea que incluso nosotros la defendimos, pero la perdimos en la reglamentación del 160, porque ya no quedó por organización sindical, sino quedó por el número de afiliados que tiene cada organización sindical. Y si la perdimos, pues ¿qué? Pues nos toca aceptarla. Y entonces ahí fue la discusión con algunos compañeros, porque pues de todas maneras el peso de la organización sindical en una movilización, en una acción sindical, pues es diferente. Así, frente a la ley, todos seamos iguales. De todas maneras, hay unas diferencias en la capacidad de lucha que puede tener una organización que tenga 500 o 600 afiliados o 1000 afiliados y la capacidad de lucha que tenga una organización que puede tener 29 afiliados. Entonces, eso pues hay que verlo en ese contexto, ¿sí? Y esa capacidad de lucha también define las responsabilidades. Entonces, aquí por lo menos en el 2020 no hubo negociación. Aquí la DIAN firmó
con el 30% y a pesar de que el 70% se opuso a renegociar un acuerdo que ya estaba negociado, fueron y lo firmaron. Entonces, ¿cómo así? Eso no puede ser. Entonces, bueno, afortunadamente en este momento esos aspectos se lograron resolver y entonces estamos en unas mejores condiciones y tenemos mucha esperanza en que el proceso salga como hemos querido. Entonces ahí le quiero preguntar a nuestro compañero Luis Antonio Piñeros. Él ha estado en todas las mesas de negociación, pues, en todas las reuniones de la mesa de negociación de este año. Y yo creo que nos puede ilustrar sobre cómo ha sido el proceso este año, qué temas hemos abordado y cómo nos hemos estado manifestando las organizaciones sindicales y en qué momento de la negociación nos encontramos. Entonces, le doy la palabra a Lucho para que nos cuente, digamos, su experiencia en este proceso de la negociación, cómo se ha sentido, cuáles son los temas que se han tratado y cómo ha visto este proceso y qué expectativas tiene pues para mañana que pues probablemente nos van a dar la respuesta y no sabemos qué suceda. Entonces le doy la palabra a Lucho para que nos cuente que es importante que todos sepamos pues cómo es ese proceso y yo creo que Lucho nos puede explicar muy bien el tema. Buenas tardes, compañeros. Bueno, este proceso de negociación, a mí me parece que se ha iniciado, me parece, con muchas expectativas, lo cual podremos mirar, digamos, realmente cómo está la administración en cuanto a a sus intenciones de cumplir, digamos, los requerimientos que hemos hecho los funcionarios de la DIAN en el día de mañana. ¿Por qué? Porque nosotros eh, como sindicatos hemos hecho unas propuestas ante la administración. Ellos básicamente se han limitado a oír hasta ahora y en el día de mañana nos van a traer sus primeras propuestas o contrapropuestas. Bueno, inicialmente las organizaciones sindicales eh, hemos abordado el tema de la administración de personal. De los 100 puntos, estos van del número 21 al número 34. Eso inicialmente es lo que se ha hablado. Se habló algún tema acerca de bienestar, se habló del trabajo y del teletrabajo. Básicamente se han discutido esos puntos. Me voy a permitir leer punto por punto y voy a hacer como... mi vida. Aló. Voy a leer punto por punto de lo que son de esos puntos 21 al 34 y de pronto, y pues vamos a hacer unos comentarios al respecto, pues de lo que se ha discutido por parte de las organizaciones sindicales. El primer tema, o sea, se han tratado básicamente lo que es administración de personal. El punto 21 es el siguiente, que fue el primer punto que se trató. Ampliación de planta, cumplimiento de acuerdos 2013 a 2020. Esto ya lo había hablado Tulio y lo habló también tangencialmente Oscar. Básicamente lo que nosotros decimos es que se deben cumplir se debe cumplir el acuerdo del 2018. Básicamente, ¿qué es? Ampliación de planta. Esos acuerdos dice la norma, que tienen un periodo de vigencia, que se pueden, o sea, se tienen que cumplir por parte de la administración. Esa vigencia iría hasta el 2022, que es donde se dijo cuántos funcionarios públicos, ¿sí?, debían incorporarse a la planta. O sea, se debían hacer concursos, etcétera, etcétera, que eran 6.000 algo de funcionarios. Ese acuerdo del 2018 no se cumplió. Eso se le hizo saber a la administración. Hay otro grupo de organizaciones sindicales que suscribieron un acuerdo en el 2020. Ellos
hicieron un acuerdo en el sentido de que también debería hacerse una ampliación de planta. Se dijo que se iba a hacer un nuevo estudio técnico. Y, digamos, en eso es en lo que coinciden todas las organizaciones sindicales, en la ampliación de planta, lo cual no se ha cumplido. ¿Sí? Eso es lo que básicamente se está pidiendo por parte de los funcionarios. ¿Cuáles son los argumentos? Los argumentos que se les esgrimen es que, digamos, hay una sobrecarga para los funcionarios de la DIAN y que esa sobrecarga implican, o sea, diferentes consecuencias, ¿sí? Que puede ser estrés laboral, que puede ser acoso, digamos, sobrecargas, trabajar más de lo que indica la normatividad laboral, etcétera. Cualquier cantidad de argumentos se le ha esgrimido a la administración. En conclusión, esos acuerdos se tienen que cumplir, eso es lo que dice el 160 y eso es lo que le está pidiendo a la administración que cumpla. Entonces, vamos a esperar a ver ellos qué nos responden. Bueno, el número 22 dice, conversión de empleos diferentes a carrera a planta de empleo permanente a partir de la fecha de terminación del nombramiento. Esto hace, digamos, relación a la problemática que se está presentando ahorita con los concursos y es la siguiente, que tenemos cierto número de funcionarios, ¿sí?, que están en provisionalidad, a los cuales, digamos, se sacó su cargo a concurso. Los que ganaron el concurso vienen por un periodo de 6 meses, son nombrados en periodo de prueba y si lo aprueban, van a ocupar esos cargos que estaban vacantes y que están ocupados o en encargo o en provisionalidad. ¿Qué pasa con los funcionarios en provisionalidad? Que si les ocupan esos cargos, entonces pueden quedar por fuera de la entidad o pueden pasar a otros cargos en la administración, o sea, en la DIAN. Eso es lo que se está buscando solucionar. Se debe hacer una claridad en el siguiente sentido. Los cargos que queden en la DIAN siempre se le va a dar preferencia a los funcionarios de carrera administrativa porque prima el principio de mérito que está en el artículo 125 de la Constitución. Independientemente de cualquier otra norma, toca obedecer al principio del mérito. ¿Qué es lo que se está buscando por las organizaciones sindicales? Que si bien se debe dar prioridad al mérito, a los funcionarios de carrera, también se tiene que, digamos, velar porque esa gente que está en provisionalidad no se vaya a quedar sin empleo. ¿Por qué? Primero, por razones personales humanitarias. No podemos dejar a esas personas que tienen una familia, digamos, lo que llamamos comúnmente dejarlas en la calle. Esa es una. La otra, la entidad los necesita. ¿Por qué? Porque tienen los conocimientos, tienen la experiencia y lo que buscamos es que esas personas se queden en la DIAN. Básicamente por eso. Y porque se les tiene que dar prioridad en relación con personas del exterior que no hayan estado en la DIAN. Eso es lo que básicamente se quiere negociar aquí con este punto. Listo. Pasamos al punto número 23. Provisión de cargos vacantes transitoriamente con funcionarios de la entidad y si no son funcionarios ajenos a la entidad. Esto hace relación al punto que mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que se busca aquí? Que los funcionarios permanezcan en sus cargos, ya sea en encargo, en provisionalidad, que se protejan las escaleras perdón,
que se protejan las escaleras que se mantienen en la DIAN, etcétera, que no se vayan a caer esas escaleras. Eso es básicamente lo que se está buscando. 24. Posibilitar la provisión temporal de la vacante que deja un funcionario por pensión o por fallecimiento por un familiar que cumpla con los requisitos del cargo hasta la provisión definitiva a través de concurso y sin detrimento de las normas que rijan la materia. En este punto, digamos, se presenta no un problema, sino una diferencia de criterios, que es que se podría o se habla ahí de nepotismo. Algunos sindicatos se toma así y otros sindicatos lo defienden. ¿Por qué? Porque, digamos, esos sindicatos dicen que se le debe dar prioridad en estos casos de fallecimiento o por pensión a familiares de funcionarios que han estado en la DIAN. Pero esto, digamos, estaríamos violando la norma porque estaríamos violando el principio constitucional de igualdad. Esto, pues, se propuso para mantener, digamos, la unión de los sindicatos, pero yo considero que constitucionalmente y legalmente no es viable. Listo. El punto 25 dice, provisión planta. La DIAN, conforme a los requisitos de ley y al manual de funciones, puedan ser promovidos a una vacante de cargo superior, ya sea antes de la provisión definitiva del empleo o posterior a la finalización de un concurso de mérito. ¿Qué es lo que se busca básicamente aquí? Lo que se está buscando es la movilidad del funcionario público. ¿Por qué? Porque hay funcionarios que entraron, por decir algo, como gestor 1, pasan 10, 15, 20 años y siguen en el mismo puesto, sin hablar de facilitadores, de personal técnico, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se va a discutir aquí? La movilidad del funcionario. Pero básicamente eso no se ha, digamos, no se ha tratado, digamos, como a fondo, porque esto tiene que ver mucho con el decreto de carrera el 071, en donde, digamos, cualquier acuerdo a que se llegue tiene que estar conforme al decreto de carrera, que es sistema específico de carrera, que es una norma especial, y toca mirar si, digamos, si no entra en contradicción con este decreto. Eso es lo que se va a discutir allí en la mesa. 26. Trabajo desde casa. Garantizar regular y poner en ejecución inmediata los procesos del teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto y desconexión. Bueno, en cuanto al trabajo en casa, ya se sacó una resolución por parte de la DIAN, creo que fue el 17 de marzo. Este trabajo en casa prácticamente, o sea, las normas se emitieron sin participación de la mesa de negociación, aunque ellos aducen que se había sacado para comentarios. ¿Qué es el trabajo en casa? El trabajo en casa es el trabajo que se da o que se dio ahorita o que se está dando como consecuencia de la pandemia, que son situaciones excepcionales y especiales que se presentan, que son irresistibles y que básicamente es cambiar el lugar de trabajo de las instalaciones de la DIAN a, digamos, la casa del funcionario o el lugar donde él considere que va a estar y que pueda trabajar. Eso es básicamente lo que es el trabajo en casa. Sobre eso ya hay una resolución. Hace relación más o menos a su definición, en qué consiste, digamos que la DIAN tiene que proporcionar los elementos para el trabajo, etcétera. Este trabajo en casa prácticamente ahorita
cuando ya se acabe la pandemia, digamos, no será lo que va a prevalecer y tocará volver a trabajar en las instalaciones de la DIAN. Complementariamente viene lo que es el teletrabajo, que eso viene regulado desde el año 2008 y consiste, o la diferencia consiste en que aquí, digamos, se allegan lo que es las telecomunicaciones como una forma de trabajar remotamente. ¿Qué pasa? Que ya viene regulado, ya se estaba dando en la DIAN, ya se había hecho un simulacro y ahorita hay un proyecto que nos lo pasaron a las organizaciones sindicales para que le hiciéramos comentarios. Entonces, nosotros como organización sindical ya le pasamos los comentarios a la DIAN, en donde, digamos, hicimos algunos aportes y complementamos otras cosas que en nuestro parecer no están ¿en qué? En la resolución que sacó la DIAN. Básicamente que tienen que ver, digamos, voy a ponerles ejemplos, por decir algo, que la DIAN en la resolución que saca es, por ejemplo, va a ser un auxilio para energía, pero no menciona nada, por ejemplo, de las conexiones a Internet, por ejemplo, las sillas ergonómicas, cosas que le van a dar, digamos, o que son necesarias para que el funcionario pueda trabajar. Esas cosas se las hacemos ver a la DIAN. Igualmente, le están dando mucho poder al jefe inmediato para que determine digamos, cuáles son los funcionarios que van a tener derecho al teletrabajo, ¿sí? Entonces nosotros, digamos, en diferentes artículos les decimos que el teletrabajo es un acuerdo de voluntades entre el funcionario y el patrono, que en este caso es la DIAN. Al ser un acuerdo de voluntades, entonces no se puede hacer lo que digamos, el jefe inmediato quiera, ni lo que su jefe superior. Siempre debe haber un acuerdo consensuado. Eso es lo que estamos buscando. Vamos a esperar cómo sale la resolución. Eso básicamente en cuanto al trabajo en casa y el teletrabajo. Bueno, el punto 28 trata de la administración de personal, jefaturas, que dice cumplir con el código de ética y buen gobierno en el nombramiento de directores seccionales y jefes de grupo, los cuales deben cumplir con los requisitos de meritocracia, entre los cuales está la valoración, manejo de personal de los funcionarios del área respectiva, lo anterior debido al alto índice de acoso laboral que se registra en la entidad. Esto básicamente hace alusión a que se están nombrando jefes a dedo, que no tienen pueden tener el suficiente conocimiento técnico, y en ocasiones no es así, pero bueno, supongamos que sea así, pero están fallando en el tratamiento que se le da a los funcionarios, ¿sí? Y el trato que debe recibir ya como funcionario y como persona, y que no se respetan a esos funcionarios. Se ejerce acoso laboral, que eso es, digamos, lo que se está buscando, que se elijan mejores jefes. En la mesa de negociación se hicieron algunas sugerencias por parte de los sindicatos, algunos aportes, como que a esos jefes se les debía, digamos, dar cursos, ¿sí? Para ejercer esas jefaturas, como por ejemplo, derechos humanos, digamos, hablarle también sobre los derechos que tienen las personas a asociarse en sindicatos, eh, multitud, digamos, de normas que se requieren para ser un buen jefe. Eso es básicamente lo que se les dijo. Se habló sobre el acoso laboral que se está presentando ahora en la DIAN, básicamente con las recargas de trabajo. ¿Por qué? Porque
a los jefes lo que les interesa es cumplir unas metas, pero no les importa el funcionario como persona, las cargas de trabajo, las cargas emocionales de ese trabajo, no, eso no les importa. Y si nosotros leemos la definición de acoso laboral de la ley 1010 del 2006, vamos a encontrar que muchas de las conductas esgrimidas por los jefes o realizadas por los jefes son acoso laboral y que tienen que ver con la carga de trabajo, la intimidación para que cumplan con esas cargas laborales, digamos, el abuso en que incurren al hacerlos trabajar durante más horas de las que están en el Código Sustantivo del Trabajo, etcétera. Eso se está charlando también aquí en esta mesa y se les ha hecho caer en cuenta a las directivas. Bueno, igualmente se habló de la creación de las comisiones regionales de personal que según el decreto 071 en cada administración se debe crear esas comisiones regionales de personal, pero que actualmente nomás funcionan en el nivel central. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo? Que esas comisiones sean creadas en las seccionales. Eso básicamente se discutió ahí, pero no se ha entrado a trabajar de fondo sobre este aspecto. También se habló de la reubicación de funcionarios, aunque ya hay una circular al respecto, también se está hablando de esto, pero en la mesa de negociación se hizo énfasis en los funcionarios que tienen discapacidades, ¿sí? Bueno, hay algunos funcionarios que tienen discapacidades que se encuentran en las mesas de negociación. Estos funcionarios lo que dicen es que por el solo hecho de que son discapacitados no los pueden tratar diferente, porque esa sería una forma de discriminación. Lo que ellos pretenden es que los pongan en situación de igualdad con los demás funcionarios y que se proporcionen los elementos para que exista esa igualdad y consecuentemente que no haya esa discriminación. Entonces, uno de los funcionarios nos ponía el ejemplo. Tiene problemas de movilidad y entonces él decía, yo nomás puedo estar en los primeros pisos en ciertas administraciones. Si la división de fiscalización funciona en el segundo piso, no existen ascensores, nomás existen escaleras. Entonces, eso es en qué situación me está colocando. En una situación en la que yo no podría estar en la división de fiscalización. Es un ejemplo que básicamente nos están colocando. Entonces, las instalaciones se tienen que adecuar y se les tienen que dar los elementos adecuados para que se cumplan las normas, porque las normas no basta con que estén escritas, sino que se tienen que cumplir, ¿sí? Digamos, en la norma se requiere que, o sea, se dice que la persona que tenga un problema de salud, que necesite su familia que está en otra ciudad, que se le debe trasladar, pero aquí se inventan que se necesitan visto bueno de los jefes inmediatos o de los directores seccionales, etcétera. Se inventan una serie de cosas y no se cumple realmente lo que está en la norma. Eso es lo que se está buscando, que el derecho no se quede en las normas, sino que se aplique materialmente. Eso en cuanto a la administración de personal y reubicación de funcionarios. Bueno, ¿qué más? Dice que administración de personal, se solicita la aplicación de las normas sobre encargo, teniendo en cuenta los funcionarios que no han sido encargados y también que funcionarios que están encargados lo puedan volver a hacer. Esta norma
no se ha tratado a fondo, nomás se mencionó, digamos, ligeramente, pero o superficialmente, pero no hemos entrado en sí a charlar sobre esas normas del encargo, que la persona vuelva a ser encargada, etcétera. Eso, digamos, está ahí pendiente. Se habló también el punto 34 sobre el reajuste de los viáticos. En este, digamos, el problema que se está presentando es que a funcionarios que tienen, digamos, que tienen que cumplir comisiones, eso tiene que haber, digamos, una resolución, un acto administrativo. ¿Y qué pasa? Que a veces no sale el acto administrativo o sale el acto administrativo, pero a los funcionarios no se le están pagando los viáticos. ¿Qué pasa? Que les toca irse con recursos propios. Entonces la cuestión es que la norma no dice eso y eso no puede ser así porque el funcionario no puede correr con las obligaciones que tiene la entidad y la obligación de la entidad es proporcionarle los elementos propios de su trabajo. En este caso, tiene que darle los viáticos para que la persona pueda viajar y pueda tener alojamiento, estadía a la ciudad donde vaya. Eso es básicamente lo que está discutiendo aquí. Otro, digamos, otro aspecto que se habló aquí es que, digamos, en La Guajira, digamos, donde se van a hacer las comisiones, las entidades donde se están haciendo esas comisiones son las que les proporcionan alojamiento, digamos que son alojamientos que no son propios, digamos, para un funcionario público, o sea, que no tienen los mínimos elementos. Por ejemplo, estaban hablando ahí del Cerrejón que les daban unas camas que nada que ver, digamos que tenían problemas de suciedad, etcétera. Básicamente es lo que se ha tratado en este punto. En eso, en eso vamos. Ahí eso es más o menos un resumen de lo que se ha hecho en la mesa de negociación. Yo creo que en estos días vamos a, digamos, ya empezar a conocer la posición de la administración. Parece que está en buena tónica, pero digamos, ahí sí esperemos a ver y pues nosotros los estaremos manteniendo informados al respecto. Gracias. Eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Muy bien, Lucho, muchas gracias. Como ustedes se han dado cuenta, compañeras y compañeros, pues aunque han sido dos temas nomás, el tema de cumplimiento de acuerdos en ampliación de la planta y el segundo tema, administración de personal, ambos temas son bastante sensibles para todos nosotros porque nos afectan en la cotidianidad. Hoy en día, muchas de las presiones que nos hacen de parte de los jefes están precisamente unidas a todo el tema de la falta de personal, ¿sí? Y, y pues si nosotros logramos resolver eso, yo creo que nos vamos a quitar un gran problema de acoso laboral, porque estamos en una situación de acoso laboral generalizado, porque pues las metas y los objetivos presionan en cascada de la dirección hacia abajo y pues claro, finalmente, ¿quién es el más afectado? Pues el funcionario, el empleado que está de último, el que está en la base, el que está sosteniendo precisamente la pirámide. Entonces, es muy importante eso. Y los demás temas, pues, tienen que ver con las garantías en la cotidianidad del trabajo. Por ejemplo, el tema del trabajo en casa, que es tan importante, que ahora es solo para situaciones especiales. Por ejemplo, lo del teletrabajo también, que sea garantista y no como pretende el proyecto que nos leyeron, que prácticamente restringe eso y lo somete a la voluntad del jefe. Y eso así no es, porque eso tiene eso es una ley de la República. Y es también implica unas garantías. Y como bien lo planteaba nuestro compañero Luis Piñeros, eh, es consensuado. Son los consensus obligat. Entonces, no puede ser que las garantías nos las vengan a limitar en una reglamentación.
eh, los mismos temas de pues, toda esa serie de dificultades que tenemos nosotros en la administración de personal, con las relaciones con los jefes, que si bien es cierto, muchos de los jefes o algunos de los jefes o un porcentaje de jefes, no sé qué tanto ha llegado luchando, ha logrado, llegado, digamos, porque la ha sudado. Hay otros que llegan es simplemente por las palancas y entonces muchas veces no tienen clara, digamos, la situación de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores y abusan. Me contaba una compañera, por ejemplo, que a ella el médico le recomendó en el área en el cual está, solo podía atender 12 casos al día en razón de una situación de enfermedad que tiene, de tipo difícil, algo complicado. Y entonces, claro, entonces la jefe le dijo, listo, atienda los 12 casos, pero atiéndalo por la mañana y por la tarde háganme otra cosa. Y entonces la puso a hacer otra cosa. Entonces, ¿dónde está? O sea, está eludiendo la recomendación médica. El jefe de la compañera está eludiendo la recomendación médica. Porque si le está diciendo que atienda 12 casos, pues son 12 casos en el día. Lo que está diciendo es que su situación de salud es tan complicada que, si bien es cierto, ya tiene una responsabilidad, esas responsabilidades tienen un límite y puede llegar hasta 12. Pero más allá de eso, no. Entonces hay una deshumanización. No se ve al empleado, el funcionario que es el directivo, no ve al empleado como un ser humano, sino lo ve como una máquina de producción, solamente una máquina de producción. Y entonces desconoce que se enferma, que tiene sentimientos, que sufre. Y aquí ante todo somos seres humanos. Entonces eso es una reivindicación muy importante. Y algún filósofo decía que el ser humano es un ser de reciente aparición. O sea, eso apareció con la modernidad. Pues hay que rescatarlo, porque precisamente en su última fase está todo el tema de los derechos humanos y las garantías que debemos tener como personas. Me gustaría, si alguien quiere hacer otro comentario o si alguien quiere preguntar, porque nosotros hoy estamos expresando la generalidad. Ya de hoy en 8 vamos a tener una respuesta de la DIAN y entonces ya la charla va a ser otra. Ya vamos a ver qué fue lo que planteó la DIAN, ¿sí? Qué es lo que nos va a plantear mañana y haremos aquí el análisis de la propuesta que hizo la DIAN y la decisión que tomemos en la mesa de negociación. Pero en este momento, pues estamos hablando de cómo ha funcionado esta mesa, de sus reglas. Es una mesa que es presencial y es virtual. Fundamentalmente es presencial para los dos representantes de las organizaciones sindicales que van a hacer la representación diaria, que van a plantear los problemas en el día a día, aunque también si alguna persona se quiere conectar para eso no hay ningún problema. Lo importante es que son dos representantes, dos voceros por cada organización los que actúan a diario, o sea que diariamente tenemos de parte de la organización es un máximo de 32 personas y pueden estar en la mesa o pueden estar desde la virtualidad. Y además de eso hay un equipo de personas que están pendientes de la negociación, que son los equipos negociadores que tiene cada organización sindical y que están atentos pues para apoyar los procesos y también para dar ideas al respecto. Me gustaría sí que nos preguntaran, porque creo que, digamos, hemos tenido ya pues dos exposiciones importantes, una jurídica, otra del contenido de la negociación.
y la contextualización que yo he realizado, me parece que dan los elementos ya para que el auditorio tenga claro lo que está sucediendo y entonces, pues pregunten algo, opinen, que es muy importante la participación de ustedes. Entonces, no sé, esperaría a ver quién quiere participar o algún compañero o compañera nuestra que haya asistido a las sesiones también, si quiere decir algo, sería importante, ¿sí? Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, yo he participado, mi nombre es Elsa Castiblanco, yo he participado entre la mesa de negociación y bueno, frente a estos temas y a este año, pues la negociación ha sido más amigable, por lo menos. La administración está escuchando a los sindicatos y bueno, eso es un avance este año porque respecto a la del año pasado, pues fue un completo desorden, completo desacuerdo, entonces pues parece que este año vamos un poco mejor. Frente a los temas, me parece importante el teletrabajo o trabajo en casa, ya que la administración debería implementarlo de una manera fácil y funcional, puesto que muchas personas han manifestado que quisieran seguir en digamos, quisiera implementarlo, quisiera tomarlo de aquí en adelante como algo suyo, así como otras personas no están de acuerdo y quieren ir a la entidad, a la oficina a trabajar. Bueno, la administración debería escuchar a estos funcionarios y aquellos que quieran estar en casa, pues debería permitírseles, ¿no? Esto pues porque las metas se han cumplido, entonces, digamos, esto ha mostrado que los funcionarios han trabajado bien desde su casa y cumplen con sus metas, cumplen con su trabajo y además muchas tareas de un trabajador se pueden realizar con eficiencia fuera de la oficina y no se requiere, digamos, no se requiere de su presencia en el puesto de trabajo físico. Ya que, digamos, las tecnologías hoy en día nos permiten desarrollar distintas labores, distintos trabajos desde nuestra casa sin ninguna interrupción y de manera muy eficiente, me parece. Bueno, y por otro lado, este tema de teletrabajo no es digamos, no es ahorita en pandemia. Este tema de trabajo se ha implementado en los Estados Unidos desde 1973. Esto es hace más de 50 años. Entonces, digamos, no es un tema nuevo. Y, digamos, algunas empresas de IBM de Estados Unidos lo implementaron ya que las personas tenían que salir de viaje y podían trabajar desde un hotel, enviar sus informes de manera muy eficiente y también de esta manera se permite tanto para uno como funcionario o como empleado y para el empleador reducir costos, gastos, ¿sí? Entonces, digamos que se trabaja de manera eficiente y se reducen muchos costos para las partes, ¿no? Otro tema que a mí me pareció importante y me gustaría que ojalá la administración lo implementara es la evaluación a los jefes. Pues por lo que hablaba el compañero Luis Piñeros, que digamos se da mucho el acoso laboral, todo porque digamos hay jefes que no conocen, digamos no conocen el trato hacia los funcionarios, hacia el personal y pues a mí me parece muy importante porque el talento humano es
es el más importante dentro de toda organización. Y pues, digamos, a este talento humano debería tenérsele muy en cuenta, cuidarlo, porque, digamos, es la parte fundamental de toda organización. Entonces, considero que, pues, ojalá la administración, digamos, nos conceda todas estos temas que, pues, son importantes para nosotros como funcionarios, como talento humano, como la parte más importante de toda organización. Muchísimas gracias, compañeros. Eso era lo que quería manifestarles. Muy amables. Feliz tarde. Bueno, gracias, compañera, por su aporte. Está pidiendo la palabra Jaime Fernando Aguilar. Buenas tardes, compañeras y compañeros. La pregunta que yo tengo es, ¿cuál es la receptividad que tiene la administración de la DIAN con respecto a los temas del pliego? Por ejemplo, el tema de las primas en factor salarial. ¿Cómo se nota o cómo aprecian ustedes esa receptividad? ¿Qué tanta receptividad tiene la administración? Muchas gracias por su respuesta. Bueno, al respecto, Jaime, a ese punto no hemos llegado todavía. Entonces, todavía no podemos hablar de receptividad porque todavía no nos han dado la respuesta. Esperemos que nos den la respuesta y ahí miraremos. Hasta ahora, pues estamos en una etapa en la cual estamos conversando, estamos planteando los temas. Las relaciones, pues siempre han sido cordiales con la administración, con esta administración. Entonces, todo está fluyendo. Pero lo veremos mañana, cuando ellos emitan la propuesta. Y hasta ahora los únicos temas que hemos hablado, hasta este momento, como bien lo explicó el compañero Luis Piñeros, han sido dos, bueno, resumiéndolos, ¿no? Que es el tema de la ampliación de la planta, que es un cumplimiento de acuerdos, y los temas de personal referidos a esos puntos concretos, que es lo que hemos denominado en el pliego administración de personal. Entonces, al respecto tenemos que esperar. Está pidiendo la palabra la compañera Elcia Ailín Giraldo. Compañeros, buenas tardes. Yo quería complementar lo dicho por mis compañeros anteriormente, agregando que las directivas deberían resolver el tema de los funcionarios que nunca han sido encargados, porque como bien lo sabemos en la DIAN la mayoría estamos encargados, pero hay algunos compañeros que no tienen este encargo y pues me parece que esa parte es como injusta con ellos, ¿cierto? Entonces, también hay otro problema en la DIAN, que somos la única entidad que no permite que tengamos otro encargo distinto, o sea, nos debemos mantener en el encargo en que nos asignaron inicialmente y no podemos pues como aspirar a otro encargo. Entonces, pues ojalá que las directivas también nos atiendan esta petición. En referencia al trabajo en casa, sí, yo también estoy de acuerdo con lo que decía mi compañera Elsa, que hay muchos funcionarios que se sienten más cómodos trabajando desde su casa por temas de seguridad, por temas de salud, porque pueden de pronto cuidar más a sus hijos o estar más con su familia. Entonces la DIAN ha logrado que se cumplan las metas sin ningún problema, entonces pues no deberían obligar a la gente a ir a trabajar presencialmente. Y tampoco estamos de acuerdo en la resolución 35 que sacó la directiva diciendo que el teletrabajo y el trabajo en casa lo podrán determinar los jefes. Entonces pues nosotros no estamos de acuerdo, porque si uno no le cae bien al jefe, entonces pues se fregó esa persona. Entonces no debería ser así. Y tenemos un problema grande en la DIAN, como ustedes lo saben, por la arbitrariedad y el maltrato de la mayoría de jefes. Entonces yo considero que para ser jefe en la DIAN, pues hay que ser una persona integral, ser un líder
tener mucho conocimiento del tema y también tener muy buenas relaciones humanas, pues para dar un buen trato a los funcionarios, ¿cierto? Y no quitarles más bien las ganas de ir a trabajar, porque a veces a uno no le dan ni ganas de ir a trabajar cuando uno da lo mejor de sí, y existen jefes que son muy arbitrarios y aburren a la gente. Entonces, pues eso también es muy importante. Y otra cosita que yo escuché en la negociación, que Utradian estaba allá muy presente, solicitando todas las cosas de bienestar para todos los funcionarios, es el tema de las personas discapacitadas que, por ejemplo, viven lejos del lugar de la administración. Entonces, que la administración debería ayudarlos a ellos también en esa parte de ubicarlos en una administración que les quede cerca de su sitio de vivienda. Y eso sería como lo más importante, y hemos visto a la administración nos ha escuchado muy bien, y ha sido muy distinta esta mesa de negociación en relación con la del año pasado y la de las anteriores administraciones. Entonces, compañeros, esperamos que todo siga adelante, que se cumplan todas nuestras peticiones, y muchas gracias por escucharme. Adiós, compañeros. Muchas gracias, compañera. Muy buena su intervención. Me parece que está haciendo énfasis en temas tan importantes como coinciden las dos últimas compañeras, coinciden en el énfasis en el tema del teletrabajo y la garantía que debe dársela a las personas que así lo deseen, y evitar que la administración, cuando reglamente este tema, nos ponga las talanqueras, porque uno realmente no saca nada si tiene el derecho, y después cuando reglamentan el derecho le ponen un poco de límites a esos derechos de las personas. Entonces, Tulio, nosotros sí necesitamos que eso se garantice. Bueno, Tulio, le doy la palabra, sigue la palabra el Tulio, compañero Oscar. Tulio, Bueno, antes un comentario sobre eso pequeñito. Es el listo. siguiente, que eso, digamos, a lo que usted se refiere, sí es preocupante, digamos, que si bien la administración nos está oyendo, como que uno observa que tiene como buen ánimo de negociación, sí es preocupante una cosa, que en un momento determinado ya nos trajo la resolución del trabajo en casa, ya hecha, ya emitida, y después ya nos dijo que iban a hacer la resolución, que ya la iban a expedir, la resolución del teletrabajo. Entonces ahí es donde debemos preguntarnos si la administración realmente tiene, digamos, ese deseo o esa voluntad de oír a los trabajadores o a los funcionarios, o si simplemente nos está oyendo en cumplimiento de una norma, pero en últimas va a hacer lo que la administración quiera. Ese es un gran interrogante que tenemos por la emisión de la norma sobre trabajo en casa y sobre el proyecto de resolución en el cual, digamos, se va a reglamentar todo lo que es el teletrabajo. Y nomás quiero ponerles un ejemplo pequeñito del proyecto de resolución, digamos, para que ustedes se den cuenta, digamos, de cómo es la administración. Hay un punto que dice que la postulación voluntaria del servidor público como teletrabajador requerirá de la autorización del jefe inmediato. Digamos, es algo que es inconcebible. ¿Por qué? Porque si es una postulación voluntaria es porque yo quiero y yo no necesito de nadie que me diga y que me dé el visto bueno. Yo me puedo postular. Otra cosa es que la administración me diga, de pronto usted no cumple los requisitos, pero que no, ¿cómo así que yo me postulo al teletrabajo y me digan que yo necesito el visto bueno para postularme? Eso se cae de su peso. Digamos, esos comentarios son los que nosotros le estamos haciendo a la administración, ¿sí? Entonces, por eso es que se necesita la participación de los sindicatos, digamos, en la elaboración de estas normas que, digamos, que nos afectan. Eso es también en cumplimiento del artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, que nos dice que las normas que afecten a las personas tienen que contar con esas personas, ¿sí? Que
en este caso deben tener participación de los trabajadores, de las asociaciones sindicales, de las organizaciones sindicales en cumplimiento del artículo 39. Eso es lo que nosotros le estamos exigiendo a la administración. Y digamos, menos mal que nos informaron de esto, pues para hacerle conocer, digamos, digamos, esas fallas que tienen estos actos administrativos, ¿sí? A ver si recapacitan y tienen en cuenta a los trabajadores, porque o si no, así nos oigan, pero si son oídos sordos, esta vaina no nos sirve a ninguno, a ningún funcionario nos sirve, no solamente a la organización sindical como tal, sino a los funcionarios públicos en general. Era eso, gracias. Muy bien, compañero. Bueno, entonces está pidiendo la palabra Oscar. Sí, buenas tardes, compañeros. Yo también estaba acompañándolos en representación de Otradiana en la mesa de negociación. Y sí, hay unos puntos, pues, como dice el compañero Lucho, hasta este momento la mesa se ha desarrollado donde nos están escuchando, ¿no? Pedimos la palabra, leemos el pliego, el punto que se ha referido, ya como lo ha mencionado, administración de personal, exponemos nuestras ideas, sí causó mucho malestar que el día 15 de marzo del 2022, en las horas de la tarde, piden la resolución de trabajo en casa y el día 16 lo teníamos agendado para tocarlo en la mesa de negociación, ¿no? Entonces, pues se les manifestó el malestar que generaba, porque pues si ya llegan con un acto administrativo firmado, entonces, ¿qué vamos a negociar? Entonces, eso es lo que nos causa molestia y sí, aquí retomando como dice Tulio al inicio, el doctor Villegas en sus libros, en sus pronunciamientos a través de su doctrina menciona pues que los actos administrativos que expedimos en virtud de la mesa de negociación son actos biunívocos. Se llegan a un acuerdo, pues el que tiene la facultad de expedir el acto administrativo es la administración, pero en la construcción y en el acuerdo se llegan es las dos partes, las organizaciones sindicales y la entidad, para este caso la DIAN. Y pues sí causa molestia que hemos visto que muchos acuerdos, aunque nos mencionan que se llegaron a ese acuerdo en virtud del proceso de negociación, no nos tienen en cuenta para la expedición de ese texto. Pues, particularmente, pues la resolución 35 ni siquiera la estudiamos. La resolución 35 es la que habilita el trabajo en casa. Acordémonos que el trabajo en casa es diferente del teletrabajo, ¿no? El trabajo en casa fue desarrollado, se reguló a través de la ley 2088 del 2021 y se reglamentó a través del decreto 1662, 1062, 16, se me va el 1662 del 2021. Y pues la administración lo trajo acá a través de la resolución 035. Acordémonos que estos son para casos excepcionales y son transitorios. Puede ser solo por 3 meses, prorrogables por 3 meses más, pues se puede seguir prorrogando si se mantiene, digamos, el estado de emergencia. Esto nació en virtud de la pandemia, de lo que estamos viendo, en virtud del COVID. Ahí fue cuando nació el trabajo en casa. ¿Qué he visto en esta resolución? En esta resolución dice que el trabajo en casa no será aplicable a los servidores públicos de la entidad que se encuentren trabajando bajo la modalidad de teletrabajo. Acordémonos que para el caso anterior, como lo estábamos viendo anteriormente, digamos, cuando nació esto, que todos nos fuimos a trabajar en casa, inclusive los compañeros que estaban en teletrabajo, a todos los pasaron para la modalidad de trabajo en casa. Acá que he visto que no será aplicable para los servidores públicos que se encuentren bajo la modalidad de teletrabajo. Entonces tendremos que estudiar bien este tema, esta resolución, pues aunque la administración menciona que puede ser objeto de modificación en virtud de esta mesa y como lo mencionaba Tulio, que también amenazaron en que esta semana ya salí y Lucho, que esta semana ya iban a expedir la resolución de teletrabajo, de ahí el trabajo que tuvimos que desarrollar efectuando nuestros aportes, porque pues ahí intervinieron y dijeron, nosotros tenemos la facultad, la poder discrecional de expedir la regulación, entonces ellos están bastante, pues eso menciona la administración, preocupados porque pues acuérdense que la emergencia sanitaria solo la
prorrogó el presidente por 2 meses y pues al sentir de ellos, ya acabándose la emergencia sanitaria, no va a haber más, digamos, emergencia sanitaria, entonces la gente tendría que entrar a teletrabajo. Una de las condiciones para que haya trabajo en casa es que tiene que haber también un acto administrativo que decrete esa emergencia sanitaria. Para este caso, pues la resolución que da para la emergencia sanitaria. También hemos visto que vimos también en la mesa de negociación, la discrecionalidad excesiva que tiene el director frente al tema de los encargos. Y nos damos cuenta que él les pide un memorando, para el caso del año 2021, les pidió un memorando a comienzos para la regulación, digamos, de los encargos. Y nos damos cuenta que es muy laxo y no tiene fuerza vinculante este memorando y se aplica para unos sí, para otros no. Inclusive el director, si tiene sus amigos, les puede dar el encargo a dedo y de hecho hemos evidenciado casos en que ni siquiera las resoluciones en la cual se confiere ese encargo se han publicado en la DIANET para su respectiva recurso o reclamación por la persona que crea que tiene igual o mayor derecho. También hemos visto, también se ha planteado y se planteó por algunas organizaciones sindicales que los compañeros que tengan, digamos, los provisionales, porque la administración busca en la entidad para, digamos, los encargos. Y si no hay, vincula provisionales, pero los vincula de otro lado. Entonces se le está diciendo, señores, administración, ponga los ojos, acá también hay provisionales que llevan 20 años, 10 años, 5 años y que empezaron por decir en un cargo de gestor o facilitador 1, facilitador 2, pero tienen todos los requisitos y la preparación para ocupar un cargo de gestor 2, entonces que antes de entrar a vincular otras personas de afuera en ese cargo superior, por favor mire aquí adentro a los funcionarios que están en provisionalidad. Si no hay funcionarios de carrera, mire los funcionarios que están en provisionalidad de la entidad y que llevan cierta antigüedad, que ellos también pueden ocupar ese cargo. ¿Qué pasaría? Tendrían que renunciar al cargo en que están actualmente y se posesionarían en el nuevo cargo. Pero eso se les está solicitando a la administración que por favor nos mire y que mire a los compañeros que están aquí en provisionalidad y no simplemente traiga a los de afuera, que ya sabemos claramente cómo llegan aquí a la entidad. También se les hizo saber, y como lo mencionó la compañera Eileen, somos la única entidad del Estado que estando encargados los funcionarios de carrera no pueden ser susceptibles a otro encargo. Esa restricción la trajeron con la ley 1819 del 2016 en el artículo 332 y había sido objeto de demanda de constitucionalidad, ya tenía pronunciamiento de la Procuraduría que solicitaba que se declarara inconstitucional. Pero ¿qué pasó? En ese tiempo le dieron las facultades extraordinarias al presidente, expidió el decreto ley 1144, que como ya sabemos, se cayó posteriormente. Ese decreto 1144 inicialmente derogaba ese artículo 332 y posteriormente el 071 volvió y lo recogió y puso la misma restricción de que estando encargados no podemos ser susceptibles a otro encargo. ¿Qué pasó? La Corte se pronunció diciendo, pues como la norma ya había sido derogada, pues no la estudió. Entonces, pero sí, en un proceso, en un caso de demanda de inconstitucionalidad, este sería un claro caso. ¿Y qué hicieron en el decreto 071? Le dieron una facultad discrecional al director que los funcionarios que lleven más de 3 años encargados a discrecionalidad de él, se podrá ver si pueden o no ser encargados nuevamente. Entonces, digamos, como se ha adelantado la mesa en este momento, vuelvo y, digamos, a repetir, estamos escuchando, ellos nos están escuchando, nosotros escuchamos a los otros pares, a nuestros compañeros de las organizaciones sindicales, pero hay que ver, ahí como dice el compañero Tulio, el día de mañana, con qué van a salir, porque pues mañana es que van a salir si hay o no hay acuerdo frente a los temas planteados que el compañero Lucho ya leyó. Muchas gracias. Bueno, compañeras y compañeros, finalmente yo creo que ya están esbozados los temas centrales. Aquí yo lo único que podía agregar es que, por ejemplo, en Mesa Nacional, para la producción de los actos biunívocos, lo que se hace es que se hace un acuerdo, hay un proyecto de resolución, ese proyecto de resolución que va a sacar el gobierno se discute con las organizaciones sindicales y el acto lo emite el gobierno, pero es biunívoco. Cuando no ha habido ese acuerdo, entonces la administración lo emite unilateralmente,
pero nosotros seguimos sosteniendo la defensa del punto. También hemos tenido casos que no ha habido acuerdo. Aquí el método, yo creo que es un problema político también, es un problema del carácter del gobierno. Es un gobierno que no le gusta el diálogo, que no le gusta la negociación, que le ha puesto talanqueras a todos esos procesos. Y aquí, en este caso, en el caso de la DIAN, lo que hay de más es una voluntad interna de parte de la administración. Entonces, indudablemente terminan siendo autoritarios, ¿sí? Porque emiten los actos. Simplemente, ustedes pueden decir lo que quieran, planteen sus cosas, pero nosotros decidimos si las aceptamos o no. Ese es el método. Y así no es, porque los actos biunívocos los emite la administración, pero sobre la base de un consenso previo, de un acuerdo previo entre la administración y las organizaciones sindicales. Aquí esa etapa no se cumple, porque nosotros enviamos los comentarios y la administración decide si esos comentarios los acepta o no. O como sucedió en el último caso, en el caso de la reglamentación del trabajo en casa. Lo emitieron unilateralmente y después nos lo mostraron y dijeron, no, sí, nosotros tuvimos en cuenta algunas cosas que ustedes dijeron. ¿Sí? Entonces creo que todavía falta profundizar en ese tema. Falta mejorar ese tema porque necesitamos que los actos sean verdaderamente biunívocos. ¿Sí? Y no simplemente que nosotros planteemos los comentarios y que la administración decida qué acepta o qué no. Debe ser en una reunión junto con la administración que de común acuerdo se decida cómo va a quedar o cómo no va a quedar. Y además en el encabezado de ese acto administrativo, pues debe decirse que es producto de la negociación colectiva. Eso se hace a nivel nacional, ¿sí? Y a nivel de la entidad ha sido más difícil. O sea que todavía tenemos muchas cosas para avanzar. Pero yo creo que lo importante es que estamos en la tarea, en que hemos tenido unos logros muy fuertes también, en que seguimos en la lucha para que nos cumplan por lo menos la mitad de lo que hemos firmado. Y así es la vida, compañeros. La vida es una lucha permanente. Y entonces lo importante es no cesar en esa lucha, estar convencidos de la necesidad del cambio social, estar convencidos del papel que jugamos los trabajadores a través de las organizaciones sindicales en la administración pública, y en esa medida estaremos avanzando. Y tener esa actitud siempre, una actitud de interlocución. Yo creo que eso es fundamental también, de parte nuestra. ¿Sí? Bueno, yo creo que le agradezco hoy, yo no veo a nadie más con la mano levantada, pero agradezco a los compañeros que han intervenido, al compañero Oscar Hernando Vega, al compañero Luis Antonio Piñeros, a la compañera Elsa Castiblanco Marín, al compañero Luis Fernando Pérez, a la compañera Ailín Giraldo Gómez, que realmente nos ayudaron en esta tarde de hoy a poder para poder realizar esta sesión, una sesión informativa, una sesión que buscamos que más gente cada día se involucre al proceso de la negociación colectiva y que en esa medida también estemos atentos, porque hasta ahora la negociación colectiva está andando, pero acordémonos que la primera etapa son 20 días hábiles, prorrogables por otros 20 días. Entonces, esto es un proceso que seguiremos, del cual vamos a tener que seguir hablando. De hoy en 8, la reunión será, bueno, haremos el análisis con lo que la DIAN nos presente mañana y les estaremos contando cuál fue la respuesta también de las organizaciones sindicales a lo planteado por la DIAN. Bueno, muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy y nos veremos de hoy en 8 días en el siguiente miércoles de la salud o miércoles sindical. Buena tarde a todas y todos. Buenas tardes, compañeros, que estén bien. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros, que estén bien, que descansen.